También, versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ajo, se le acercó ahora también el ejército a Juan. Ya no solamente fue el sistema religioso, ya no solamente era el aparato económico, sino que ahora tenemos un tercer enfoque dentro de su discurso, donde el sistema, eh, el sistema del ejército, el sistema militar, se le acerca también para preguntarle a Juan qué es lo que deben hacer. Y fíjense la divina respuesta, fíjense la claridad meridiana de este hombre para responder a cada una de las preguntas que los diferentes enfoques le han venido haciendo dentro del discurso. Y le dijo Juan a estos hombres, les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Ahí hubieran podido haber dicho los soldados, no, hasta aquí te escuchamos, Juan. ¿Cómo tú nos vas a pedir a nosotros que nos contentemos con este salario que nos estamos dando? Y si traspolamos eso a nuestra realidad venezolana, ¿cómo nos pediría hoy un predicador a nosotros que nos contentemos con el salario mínimo este que estamos recibiendo, que a duras penas puede alcanzar para un paquete de harina y un paquete de arroz si acaso? ¿Cómo nos contentamos con ese salario? Pero fíjense la luz meridiana y la revelación divina en las respuestas de Juan a estos hombres. No extorsionen a nadie ni calumnien. Cualquier parecido con la realidad venezolana dentro del sistema militar no creo que sea ninguna coincidencia. Es importante notar acá que la corrupción que se ha venido siempre articulando dentro de los cuerpos de seguridad de cualquier estado en el mundo siempre han sido opresivos y son, por supuesto, el principal elemento, el principal instrumento del aparato represivo y opresivo de cualquier estado en el mundo. El régimen militar, el sistema militar, los cuerpos de seguridad en el mundo son el principal instrumento y elemento de opresión para los pueblos del mundo. Es el aparato más importante que tiene el Estado para poder mantener no solamente su hegemonía sobre determinadas naciones o sobre determinado pueblo, no solamente para mantener sus intereses y su poder, sino para de alguna manera también hacerle saber a la gente quiénes son definitivamente los que mandan, quiénes son a los que se deben obedecer y en caso contrario ya sabrán a qué consecuencias tendrán que atenerse. De manera que este es uno definitivamente de estos elementos que utiliza el aparato represivo del Estado para subyugar y para coaccionar al pueblo, para siempre tenerlo dentro del margen de una situación incierta, de completa incertidumbre, lejos de ellos ser lo que deberían ser más bien unos agentes y unas entidades con la responsabilidad de salvaguardar la nación, con la responsabilidad de salvaguardar la ciudadanía, con la responsabilidad de, de ayudar en los procesos de cualquier estado o de cualquier país o nación, con los procesos de establecer el orden, con los procesos de establecer la disciplina. Lejos de eso, lo que se dedican es a extorsionar y lo que se dedican es a calumniar. Aquí quiero hacer una breve parada para recordar un poderosísimo y muy excelentísimo libro del doctor Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, un bestseller en Francia, y un libro que además les recomiendo a todo cristiano que lea para que conozca la historia política de nuestro país y además la historia política de Latinoamérica en general, porque es un libro bastante amplio y con un sinfín de elementos planteados desde una retórica excelente por medio de este hombre Carlos Rangel. En ese libro, Carlos Rangel nos recuerda que la alcabala venezolana es un acto de reminiscencia de la corona española. Y él dice que
la alcabala no era otra cosa más que el instrumento que la corona española utilizaba para poder tener poder y control de todas las transacciones económicas que se llevaban a cabo a través de la alcabala. De manera que con eso lo único que estaba haciendo el rey español era seguir robando, seguir explotando a nuestra nación, como siempre ha sido común ver dentro de los imperios que tratan de imponer como especies de policías morales al resto de las naciones en el mundo la ley del más fuerte. Y esto es precisamente lo que se hacía. Cuando está comprobado criminalísticamente que la incidencia delictiva que se logra capturar por medio de la alcabala venezolana es menos del 1%. Y en esto no cabe otra pregunta más lógica que esta. ¿Qué rayos entonces seguimos nosotros? ¿Tenemos nosotros o qué rayos hacemos nosotros con seguir manteniendo a esta cuerda de parásitos que están dentro de las alcabalas y a la misma alcabala que es un aparato parasitario, cuando vemos que la incidencia delictiva no se captura ni siquiera en el 1, apenas en el 1%? Y ese 1% lo hacen porque de alguna manera ellos tienen que mostrar que en algún punto la labor que se supone que deben hacer la hacen. Y ese 1% es el que normalmente se utiliza en las primeras planas de los periódicos de nuestro país para decir que el ejército capturó a tantos delincuentes que estaban tratando de pasar de un lado de la frontera al otro y que se les agarró con droga y se les agarró con todo este cosa. Bueno, cada vez que nosotros vemos una noticia de esa, estamos ante el margen de ese pequeño 1% que apenas se logra captar o capturar de toda la incidencia delictiva que pasa por las alcabalas. De manera, hermano, que estamos ante un aparato que es absolutamente superfluo, estamos ante un aparato que es absolutamente innecesario, ante un aparato que lejos de ser productivo y para el país es más bien contraproducente, porque no solamente se extorsiona al que viene de afuera, nos extorsionan a nosotros que cuando queremos pasar de un lado a otro, o queremos ir a la frontera o queremos hacer cualquier tipo de movimiento, tenemos que estarnos, como nosotros hablamos vulgarmente, bajándonos de la mula cada vez que pasamos por un lugar de eso, porque estamos ante una realidad, nos presentamos ante una realidad de hombres que la moral y la ética, por supuesto, son términos que no existen dentro de su cabeza, no está en el registro de sus neuronas, es algo que ellos ni siquiera por aproximación conocen, son conceptos que ni por aproximación conocen, ni por aproximación remota conocen, porque en su vida se han dedicado a eso. Además de que, por supuesto, el Estado muy interesado en que esas transacciones que se dan por medio de las alcabalas vienen a ser definitivamente un acto de mucha lucratividad para el propio aparato represivo del Estado. De manera que las alcabalas son todo podemos decir, son todo un aparato productivo de una cantidad de dinero que no tenemos ni idea, que no solamente queda desde el soldado más raso y pequeño de ellos hasta el más grande de las autoridades presentes, sino que por supuesto el Estado tiene una buena parte dentro también de esas transacciones y dentro de esos movimientos económicos que se dan en las alcabalas. Entonces, esto es una realidad que ha sido opresiva dentro de nuestra nación y que hoy más que nunca con el Estado que tenemos, un Estado totalitario, un Estado centralizado, un estado que ha concentrado todo el poder en un solo lugar, por supuesto entendemos con mucha más claridad que todas estas arbitrariedades hoy más que nunca se han de alguna manera perfeccionado y se han enquistado con mucha más fuerza dentro de nuestro amado país, y es una lamentable realidad. Y bueno, aquí vemos cómo le está metiendo el dedo en la llaga Juan el Bautista a estos hombres. Dejen de extorsionar, dejen de calumniar, no siembren droga, no sean una carga onerosa para el pueblo, cumplan con su labor más bien de proteger, de
estar siendo velantes por los intereses reales del Estado, por los intereses no del Estado, perdón, por los intereses de la población nacional, por los intereses de cada uno de los venezolanos. En este caso, Juan, ustedes deberían velar por los intereses de Israel, ustedes deberían velar más bien porque el pueblo israelí tenga paz, porque el pueblo israelí sea guiado a través del orden, sea guiado a través de la disciplina y no a través de la extorsión, no a través de las calumnias, no a través de estar sembrando droga, no a través de estar acusando falsamente a los pobres ciudadanos de haber incurrido en hechos punibles. Si, eso no es la labor que ustedes deberían estar ejecutando, pero lamentablemente es la que vemos que esta gente normalmente hace.